Remolques Valencia City, de Avenida Tlaxcala 20 y 21. Le ofrece renta de remolques, dolis, plataformas, grúa y servicios de traslado Mexicali-Tijuana Peñasco. Remolques Valencia City. Horarios de atención 6 de la mañana a 8 de la noche. Tlaxcala 20 y 21. Producciones Big Fisher presenta Culturas del Río Colorado. desde la antigua creatividad humana hasta cotidianidad presente. Culturas del Río Colorado. Con participación de usted, de ella y de él. Y de todos. Desde la cumbre en dunas del gran desierto de Altar. ¡Empezamos! Gran sorpresa ocasionó al desembarcar Vicente Gómez, el capador, en el puerto de San Francisco. La autoridad tenía instrucciones de tratarle mal, colocándole siempre situaciones de alto riesgo. Entonces, empezó por enviarle como correo a derroteros muy peligrosos. De todos era bien sabido que acercarse a la región de los indios yúmanos era una muerte segura. Pues así, en 1826, el capador cruzaba el río Colorado hacia Sonora. Llegó Gómez a esta condición porque en 1816 es derrotado peleando bajo órdenes de Manuel y Mier Terán en Lomas de Santa María, en época de la independencia de México. Varios fueron hechos prisioneros, condenados y ejecutados. Vicente pudo escapar y, entregándose, solicitó el indulto. Es perdonado y durante una celebración en un gran evento festivo, entró a la ciudad de Puebla en noviembre 26, ocasionando una tumultuosa protesta de la población. Las multitudes estuvieron gritándoles «¡Muera!», queriendo lincharle, pero fue protegido por la autoridad y él aceptó ser enviado lejos, trasladándole a pie al puerto de Acapulco. Y conviene que le embarcaran hacia San Francisco, pues durante el traslado a pie hacia Acapulco, el capador le parecía extraño que su guardia le facilitara escapar, por lo que sospechó él que le aplicarían la ley fuga en el trayecto hacia Acapulco. Bueno, pues por precaución, cuando llegaron a Acapulco, fue hospedado para que se alojara en la cárcel dentro de las rejas. Pues él, con habilidad, y fue una gran sorpresa que se escapó de la cárcel. Cuando lo buscaron para embarcarlo, este ya había desaparecido. Existen actas conservando nombres de nativos peligrosos luchando por la independencia. Hidalgo y Morelos, entre otros, persuadían sus seguidores indígenas, convenciéndoles de que eran ellos los dueños de la tierra y que fueron despojados en la época de la conquista. Por eso, unos en su cuenta, otros andaban por ellos mismos en cuadrillas insurrectos. Así surgió Vicente Gómez, oriundo de San Martín Texmelucan. Su nombre hasta hoy estremece de horror a todo el que sabe su historia. Él se lanzó al insurgente durante 1812. Era despreciado y temido por aliarse algunas veces con los españoles y otras veces formaba en las filas insurgentes de los independentistas, y era según le convenía. Y no lo hacía por ideología política, era para dar satisfacción a su sed de venganza, porque Vicente juró matar 10 españoles por cada una de sus hermanas y su madre violadas por una tropa realista del virrey.
Su crueldad fue repugnante, por eso mereció el renombre del capador, pues castraba a todo español que caía en sus manos, y decía hacerlo para que jamás propagaran más su casta, y les dejaba vivos para hacerles más penosa su existencia. Don Lucas Alamán dice en su Historia de México que muchos recordaban todavía en 1850 haber visto arrastrándose para pedir limosna alrededor de la Catedral de la Ciudad de México a un infeliz soldado de Asturias que quedó así imposibilitado por esa bárbara operación que les hacía Vicente Gómez, el capador. Dice el aristócrata don Carlos Bustamante, en 1816 conocía a este monstruo, Vicente Gómez, muy parecido a otro de apelativo arroyo, ignominia de la humanidad, de horrible catadura. Era un campesino chaparro, cara blanca y colorada, barroso, feroces ojos negros, mirar torvo, amenazante. Su sombrero ladeado medio ocultando de la cara, difícil verle su aspecto sombrío de mal agüero. Su voz ronca, su lenguaje rústico, era una composición de ferocidad y una expresión grosera. Expresaba mucha piedad y respeto a todo padrecito a quienes les besaba reverente la mano, pero no titubeaba a Vicente en darle a un hombre con un mazo en la mollera y dejándolo muerto instantáneamente. Pues cuando vino Vicente Gómez a Sonora, cruzando el río Colorado por el paso del ferry Mariposa, donde hoy es el Sifón en San Luis, vino como correo. Presumiblemente acampó al extremo sur, terminándose la herradura curva de la Grulla, donde de norte a sur sube una carretera a la mesa de Isleta. Pues los últimos días de diciembre fue esta presencia ingrata aquí en la zona del río Colorado. El correo Vicente Gómez, el capador, descansó a la vista de la comunidad indígena Matsqui, una ranchería cucapá de San Luis Río Colorado que acampaba alrededor donde hoy es el asilo de ancianos, Sánchez Mejorada. Pues ahí acampó, lejos de los sanguinarios yumas. Vicente trasladaba documentos del gobierno mexicano desde Monterrey, California, con rumbo hacia Arizpe, que en ese tiempo era la capital de Sonora, y vio nevada la señal de la montaña, que era el Cerro del Centinela, cuando él pasó al pie de la montaña. Dijo haber mirado con perfecta visibilidad también esa cumbre nevada desde la isleta donde acampó hacia tu perspectiva occidental de Campo Verde, es decir, del ferry Mariposa o el Sifón en San Luis. Ahí estaba el cruce a California. Él mismo platicó estos datos a Robert William Hale Hardy durante marzo de 1826, cuando se encontraron en Babiácora, porque sucede que Hardy, en las mismas fechas que estaba el Centinela nevado, estuvo él atorado con su barquito en el río Colorado, muy próximo a la cordillera del Cucapá, el área que conocemos como el Mayor. Y vio lo que Vicente Gómez vio, la cumbre del Centinela nevado. Pues esto quedó en memoria de Hardy, porque él lo escribió en las memorias y en el libro del informe de su viaje. Y además, como las noticias vuelan, de Babiácora voló la noticia hacia Arizpe, donde estaba el Congreso reunido. Y como el Congreso de Sonora en su mayoría eran españoles,
los congresistas, diputados, hicieron una pausa a la sesión y huyeron a esconderse para no perder su virilidad. Producciones Big Fisher presentó Culturas del Río Colorado. desde la antigua creatividad humana hasta cotidianidad presente, Culturas del Río Colorado. con participación de usted en redes sociales. Contáctanos. Nosotros somos Culturas del Río Colorado. Desde la cumbre del gran desierto de Altar, San Luis, Río Colorado, Sonora.